Bueno, gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 36ª reunión del GENDIAG. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por dedicar al GENDIAG 2 días. Sabemos que estáis muy ocupados todos y, por lo tanto, no queremos hacer perder el tiempo. Así que yo, sin más, voy a intentar en 10 o 11 minutos explicaros un poquito dónde están las cosas. Si hacéis una entrada en PubMed Central y veis dónde están las publicaciones del año anterior y las publicaciones actuales, fijaros el crecimiento impresionante que sufre casi 400.000 citas más escritas en diabetes, pero sobre todo las citas que sufren más son las que son referidas a los tratamientos, inhibidores del SGLT2, el antagonista del receptor mineralocorticoide o los agonistas del receptor GLP-1. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual realmente la diabetes sigue estando en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es un trabajo que ya os presenté el año pasado, son los datos de Lancet Real World, es decir, dónde estamos y dónde vamos a estar, pues aproximadamente de aquí a unos pocos años. Y fijaros que en todos los continentes crece la diabetes, la presencia de diabetes de una forma impresionante. Bueno, en Estados Unidos y en Norteamérica un 24%, en América del Sur 50%. El cono africano es donde más va a crecer la diabetes y fijaros ese color. E incluso la zona indo-pakistaní puede llegar la diabetes a crecer hasta un 134% de su presencia en el mundo, fundamentalmente a expensas de la diabetes tipo 2. El año pasado Lancet ya nos avisaba, en situación a mundo real, de dónde estaban las cifras y nos hablaban de 600 millones prácticamente de personas afectadas por la diabetes, de las cuales muchas de ellas crecían prácticamente en todos los países. Y paralelamente la Federación Internacional de Diabetes sacaba estos datos referidos a latas de diabetes de 2023, donde efectivamente nos decía que prácticamente 589 millones de adultos en ese momento se iban a transformar en 853 millones de diabéticos para el año 2050. Esas personas están prácticamente un 75% de ellas en países de bajo desarrollo económico. Un 12,5% de los adultos están en edad de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y casi 2 millones de niños con diabetes tipo 1, con un porcentaje de muertes por culpa de la diabetes y un coste realmente inmenso. Fijaros en este trabajo que se ha dado en Natural Reviews en este momento, en el 2026, donde se nos dice que el coste del manejo de la diabetes va a pasar aproximadamente de 10 trillones de dólares americanos a 79 trillones de dólares prácticamente en nada de tiempo. Es decir, que la diabetes y la prediabetes tienen una presencia inmensa en el mundo. Fijaros este trabajo del NHANES, del NANES 3, en el cual nos dice que, revisando datos de niños y adolescentes de 2000, niños y adolescentes norteamericanos, la presencia de prediabetes, os la pongo ahí en negro, es de un 31%. Es decir, que realmente estamos en una situación de incremento tremendo de la diabetes y por eso la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica nos dice en este trabajo que vayamos abandonando el concepto de prediabetes y que lo vayamos acoplando al concepto de diversos estadios o estadios de diabetes tipo 2. El estadio 1 sería incremento gradual de glucosa, pero sin llegar a los 100 miligramos de decilitro. El estadio 2 sería propiamente la prediabetes anterior, hasta los 125 miligramos de decilitro de glucosa en ayunas. Y el estadio 3 sería propiamente la propia diabetes tipo 2 a partir de glucosas en ayunas de 126 miligramos de decilitro. Pues bien, todo eso tiene una traducción inmensa en el coste y fijaros que esto va unido al tema de la obesidad. Solamente un apunto de obesidad, de la que vamos a hablar dentro de unos minutos de una forma detenida, porque la obesidad sigue incrementándose, fijaros, en el 89% de los países en mujeres, en el 73% de países investigados en los hombres. Es decir, diabetes y obesidad siguen yendo de la mano. ¿Dónde estamos en España en cuanto a diabetes y enfermedad renal? Bueno, esto es un trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y de la Sociedad Española de Endocrinología Clínica, en la que nos dicen que para 2030-2045 habrá 5 millones, casi 700.000 diabéticos en España, que supone un 12,7% de la población. El problema está fundamentalmente en que hay un número enorme de personas que no van a estar diagnosticadas de diabetes.
Y dentro de las afectaciones microvasculares de la diabetes, la más importante de todas, por encima de otra afectación, es la afectación del riñón, la nefropatía. Bueno, ¿y dónde estamos en Europa? Pues en Europa, enfermedad renal atribuida a la diabetes, fijaros, estos son los datos que nos comunica la ERA, antigua DTA, y nos dice que 22 de cada 100 pacientes que iniciaron tratamiento renal sustitutivo en el 2023 lo hicieron por culpa fundamentalmente de diabetes con enfermedad renal primaria por encima de otras causas de diabetes. ¿Y dónde estamos aquí en España? Bueno, pues en España estamos en una situación realmente parecida. Fijaros en ese trabajo muy interesante, el estudio Diamante es un estudio que se inicia en 1900 y pico, a finales de la década y el principio del 2000, y se ha seguido durante 20 años en centros de atención primaria, 5.000 pacientes en centros de atención primaria, y en ese estudio se nos dice seguidos que la prevalencia de enfermedad renal en estos pacientes es del 32%, pero de los cuales un porcentaje importantísimo va a seguir estando sin diagnosticar. Los datos del RER español, del REDIT actual, comunicados en Oviedo en octubre pasado, nos dicen que la enfermedad renal diabética sigue siendo la causa más importante de tratamiento renal sustitutivo. Fijaros aquí, un 25,2%. Evidentemente son nuevos, muchos los pacientes, ahí os lo pongo, 1.629 pacientes nuevos diabéticos que requieren tratamiento renal sustitutivo en el 2023 en España. Y aquí tenéis las cifras globales, cómo han ido creciendo a lo largo de los años. Seguimos estando prácticamente en una tasa del 25%, es decir, 25, 24, 25, es decir, de cada 100 pacientes que inician terapia sustitutiva renal en España, 25 o 24 son diabéticos. Evidentemente, la diabetes, por tanto, supone, desde el punto de vista del modelo de coste de supervivencia, un riesgo residual importante, casi paralelo al que supone la edad. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hacía la ADA y la Federación Internacional de Diabetes el año pasado? Nos decía que nos fijáramos mucho para el diagnóstico con detección por anticuerpos, que tuviéramos muy en cuenta el tema de la dieta, del qué es lo que había que recomendar a los diabéticos y el tema de los nuevos fármacos. Pero importante dato era la monitorización continua de la glucosa en nuestros pacientes. Pues bien, estos trabajos nos llevan de alguna manera a provocar nuestras guías que sabéis que publicamos el año pasado, en el 2025. Ahí os dábamos una serie de consejos de cómo manejar los nuevos fármacos por la línea que tenéis a vuestra izquierda con pacientes sin insuficiencia renal, filtrados glomerulares por debajo de 20, por encima de 20, y pacientes con insuficiencia renal por debajo de los 60 mililitros minuto. Establecíamos la normativa fundamental, estilo de vida, dieta, ejercicio y el escalonamiento de los fármacos, que ahora vamos a seguir un poquito, pero ya nos decían las KDIGO, las KDIGO, que seguramente iba a haber alguna normativa nueva y ya nos hacen un adelanto a final de 2025 de este consenso que nos iba a llevar a lo que son actualmente las KDIGO, las KDIGO, que acaban de estar en probabilidad de periodo público abierto hasta el día 30 pasado de abril, y aquí tenemos ya las que se van a publicar. Sabéis que las KDIGO son unas guías muy completas, 126 páginas con todo tipo de dedicación de diagnóstico, de consejos y de tratamiento, y hay una serie de datos desde el punto de vista práctico y toda una serie de recomendaciones. Hay 35 recomendaciones, de las cuales 13 se van a dedicar a diabetes tipo 1 y el resto se dedican a diabetes tipo 2. Esta es la figura fundamental. Fijaros en este arco de la derecha que nos dicen interesa muchísimo el autocuidado, interesa las decisiones compartidas y, evidentemente, el manejo fundamental de la presión arterial en estos pacientes y de la hiperglicemia, además del tratamiento. Pues bien, de todas esas normativas, yo solamente, como es imposible en este espacio deciros las 35 recomendaciones, he sacado solamente estas 3, que se refieren al tratamiento y que nos dice con indicación de 1A, es decir, recomendación con una fuerza enorme. Nos dicen, pacientes diabéticos con enfermedad renal deben de ser tratados con un inhibidor SGLT2 cuando sus filtrados glomerulares estén por encima de 20 mililitros minuto. Estos pacientes deben de ser tratados con un antagonista del receptor mineral corticoide cuando su filtrado glomerular esté por encima de 25. Y referidos al GLP-1, al glucagón y peptide-1,
no dice una tasa de filtrado glomerular, pero sí que dice que se recomienda el tratamiento cuando estos pacientes estén en riesgo de evento cardiovascular importante, en riesgo de evento renal o que no lleguen a un control óptimo en cuanto al objetivo diana de tratamiento de glucosa. Pues bien, todo esto forma parte de las estrategias globales del manejo de la enfermedad renal crónica. Y aquí tenéis estos dos trabajos publicados en este año, uno, primer firmante Alberto Ortiz, y dos, primera firmante Roser Torres, referidos a cómo debemos de manejar íntegramente, de una forma integral, la enfermedad renal crónica para prevenir la lesión renal y el desarrollo de la lesión renal. Y estas son las recomendaciones, lo que se ha llamado el ABCDE: albuminuria, blood pressure, colesterol, diabetes y estimated GFR. Es decir, la diabetes sigue siendo un punto fundamental para prevenir la enfermedad renal. Por lo tanto, el GENDIAP sigue preocupado de intentar que el paciente diabético esté, de alguna manera, bien manejado, bien controlado, de una forma multifactorial y de una forma multidisciplinar. Cada año os traigo este resumen, que son los miembros del GENDIAP. Aquí estamos aproximadamente un tercio de los miembros. El año pasado éramos 176 miembros en el GENDIAP y ahora somos 5 más. Se ha añadido uno en Cataluña, se ha añadido uno en Canarias, uno en el País Valenciano, uno en La Rioja y un peruano. Así que con estos datos yo no quiero robar más tiempo, creo que me he ceñido muy bien, José Luis, a lo que se me ha indicado y por lo tanto, gracias por vuestra atención y pasamos ya a la mesa primera con los moderadores. Gracias.